Hola, hoy te vamos a hablar sobre el tema Tlaloc. Introducción. Tlaloc fue uno de los dioses más importantes en la religión de los mexicas aztecas, asociados principalmente con la lluvia, el agua y la fertilidad de la tierra. ¿Quién era? Tlaloc era una de las deidades más importantes de la cultura mexica azteca. Era el dios de la lluvia, el agua y los fenómenos relacionados con el clima como los truenos y los relámpagos. Tlaloc fue una de las divinidades más antiguas y veneradas de las culturas mesoamericanas. Los mexicas lo consideraban el señor de la lluvia, los ríos, los lagos y todo aquello relacionado con el agua y la agricultura. Gracias a él, según las creencias prehispánicas, la tierra podía producir maíz, frijol y otros alimentos esenciales para la vida. Los antiguos pueblos realizaban ceremonias y ofrendas en su honor para pedir buenas temporadas de lluvia y evitar desastres naturales como sequías o tormentas fuertes. Tlaloc representaba tanto la vida como el poder destructivo de la naturaleza, ya que el agua podía ayudar a los cultivos, pero también destruirlos. Se decía que habitaban en el Tlalocan, un lugar paradisíaco relacionado con la abundancia y la vegetación. Además, era identificado por sus características máscara con grandes ojos circulares y colmillos. Su figura tenía tanta importancia que incluso otros pueblos mesoamericanos también lo adoraban con diferentes nombres y representaciones. La presencia de Tlaloc en templos, esculturas y códices demuestran la enorme importancia que tenía en la religión y en la vida cotidiana de las civilizaciones prehispánicas de México. Génesis en el que está involucrado. Tlaloc participa en los mitos de la creación del mundo de los mexicas, especialmente en la historia de los soles, que explican la diferencia eras de la humanidad. En uno de estos relatos, Tlaloc gobierna el tercer sol, conocido como el sol de la lluvia de fuego. ¿Quién era? Tlaloc era una de las deidades más importantes de la cultura mexica azteca. Era el dios de la lluvia, el agua y los fenómenos relacionados con el clima como los truenos y los relámpagos. Tlaloc también era considerado el protector de los agricultores, ya que de él dependía que hubiera suficiente agua para sembrar y cosechar alimentos. Los mexicas pensaban que cuando Tlaloc estaba satisfecho enviaba lluvias suaves que ayudaban a la tierra, pero cuando se molestaba podía provocar tormentas, inundaciones o sequías. Según las creencias prehispánicas, Tlaloc estaba acompañado por los tlaloques, unos seres relacionados con la lluvia y las montañas que le ayudaban a controlar el clima. Cada uno tenía cántaros de agua y al romperlos producían lluvia, truenos o granizos. Además, Tlaloc no solo fue adorado por los mexicas, sino también por otras culturas mesoamericanas como los teotihuacanos y los toltecas, lo que demuestra la gran importancia que tuvo durante muchos años en distintas civilizaciones de México. Su culto era tan importante que en algunas festividades se realizaban danzas, músicas y ofrendas de flores, alimentos y objetos valiosos para agradecerle por el agua y pedir protección para las cosechas. ¿Qué representaba? Tlaloc representaba principalmente la fertilidad de la tierra, la abundancia y el ciclo del agua. Sin embargo, también tenía un lado poderoso y temido, ya que podía provocar tormentas, granizos o sequías. ¿Dónde le rendía el culto? El culto a Tlaloc se realizaba en templos y montañas, especialmente en el Templo Mayor y en cerros considerados sagrados.
¿En qué época? Se le rendía el culto durante la época prehispánica, especialmente en el periodo del Imperio Mexica, aproximadamente del siglo XIV al XVI, antes de la llegada de los españoles. ¿Cuál es la importancia de dicha deidad? Tlaloc era muy importante porque controlaba la lluvia, de la cual dependían de las cosechas y la vida. Sin su favor podía haber sequías o malas cosechas. Conclusión. Tlaloc fue uno de los dioses más importantes de la cultura mexica huasteca. Era conocido como el dios de la lluvia, las tormentas, el agua y la fertilidad de la tierra. Los antiguos mexicas creían que gracias a él podían crecer las plantas y obtener buenas cosechas. Por eso era muy respetado y adorado. Se representaba como con ojos grandes y redondos, colmillos y colores relacionados con el agua y la naturaleza, especialmente el azul y el verde. Muchas veces aparecía acompañado de rayos, nubes y elementos acuáticos. Los mexicas relacionaban ceremonias y ofrendas para pedir lluvia y evitar las sequías. Incluso construyeron templos en su honor, como una parte del templo mayor, donde compartía espacio con Huitzilopochtli. Según la mitología mexica, Tlaloc gobernaba un lugar llamado Tlalocan, considerado un paraíso lleno de agua, vegetación y abundancia. Se pensaba que las personas relacionadas con el agua o que morían por causas relacionadas con ellas podían llegar a ese lugar. La importancia de Tlaloc era muy grande porque el agua era esencial para la vida y la agricultura. Por eso hoy en día sigue siendo una de las figuras más conocidas de la mitología prehispánica de México. Gracias.